Hace mucho no hacía esto, sorbito. Vamos a empezar a grabar. Va. Buenos e informados días. Hoy es lunes 1 de septiembre y bienvenidos a Semanalmente. Ay, me siento súper emocionada porque van pasando los meses y los voy pasando junto con ustedes. Estamos a punto de llegar a noviembre, cumplir un año, pero bueno, hoy es septiembre. Insertemos meme de típica tía que te manda estas cosas tipo Piolín, la Virgen, al chat de WhatsApp. ¡Feliz mes de septiembre! Y bueno, a ver, el mes de septiembre arranca con el día de hoy, evidentemente, lunes 1 de septiembre, y con muchísimo movimiento. Entonces vamos a empezar justo por ahí y comencemos por el Poder Ejecutivo Federal, porque nada más y nada menos que hoy la presidenta Claudia Sheinbaum rendirá su primer informe de gobierno. Qué rápido, ¿no? Siento que fue como ayer y ya estamos por cumplir el primer año de su administración. Esto a lo mejor muchos no saben, pero aquí a mí me encanta compartir la información, algo de cultura extra y platicarles que de acuerdo con el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presidenta tiene que presentar un informe por escrito al inicio de cada periodo ordinario de sesiones. O sea, hace hoy. Con esto se manifiesta el estado general de la Administración Pública Federal. Ahora, que sepan que en sexenios anteriores el informe se realizaba en el Congreso de manera presencial. O sea, hace que el presidente, no digo la presidenta porque esta es la primera, pero el presidente iba al Congreso y ahí hacía justamente su informe. Pero actualmente se permite que se entregue el documento y entonces ya el mensaje se lleva a cabo en otro espacio. Y justo el día de hoy, el mensaje se llevará a cabo en Palacio Nacional. Ahora, ya que abarcamos el Poder Ejecutivo, vayamos al Poder Legislativo, porque hoy inicia el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión. Yo sé que a lo mejor muchos han escuchado el periodo ordinario y es como, ¿qué es eso? Les platico bien rápido y en palabras comprensibles. La sesión ordinaria son meramente las sesiones que se van a llevar a cabo en fechas establecidas. O sea, como si fuera el ciclo escolar, bueno, así tal cual, pero en el ámbito legislativo se dicen sesiones ordinarias. En este caso, la sesión ordinaria arranca hoy, lunes 1 de septiembre, y termina el 15 de diciembre. Esto aplica para ambas cámaras, alta y baja, es decir, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Y en el caso de los diputados, recuerden que aplica para los diputados federales. Hay otros diputados que son los locales, esos son los de cada uno de los estados que conforman la República Mexicana. Ahora, hablando del Poder Legislativo, me supongo que para esas alturas ya están al tanto de cómo arrancamos el periodo con una escena verdaderamente vergonzosa entre Alito Moreno y Noroña. La verdad es que es una vergüenza el comportamiento de quienes nos dicen representar. Y he de decir que me parece igual de vergonzoso quienes aplauden este acto como si fuera una gracia, porque sí vi muchísima gente como que agarrando inclusive bandos, haz de cuenta que era la lucha libre y prácticamente apoyando a uno u a otro, y me parece igual de vergonzoso. O sea, que desde la ciudadanía no unamos esfuerzos, independientemente de la ideología partidista que tengas para condenar estos actos, es algo que a mí en lo personal me preocupa y que definitivamente me vuelve a demostrar que la escena política en México deja muchísimo a desear. Y es una pena que se esté privilegiando la violencia, la polarización y la falta de seriedad y profesionalismo frente a una profesión tan importante como es el quehacer político. La verdad es que qué pena me dan. Bueno, ese pleito de animalitos, literal, marcó prácticamente el fin de la presidencia de Noroña en el Senado, que también, hay que decirlo, dejó mucho a desear. Ahora, Laura Itzel Castillo es la presidenta del Senado y se espera que el ambiente cambie a uno más respetuoso y profesional, cosa que espero así sea. Dentro de los aspectos más importantes en el arranque de este periodo se encuentra la discusión del paquete fiscal 2026, pues a más tardar el 8 de septiembre, el titular de Hacienda, que es Edgar Amador, entregará a la Cámara de Diputados la propuesta. Y aquí el gran reto está en aumentar los ingresos. Y en el caso del Poder Judicial Federal, hoy entra en funciones la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la noche se llevará a cabo un evento protocolario en donde estará la presidenta y con esto se inaugura una nueva etapa en la historia de México.
La nueva corte mezcla perfiles indígenas, académicos, políticos, sindicalistas, fiscalías cuestionadas y magistrados con aspiraciones de influencers, un tipo de reflejo de las tensiones entre el poder político, la academia y la justicia en México. Y ya que sé que este tema es de suma importancia y porque muchos de ustedes me lo pidieron, repasemos quiénes son estos 9 nuevos ministros de la Corte. Comenzando con Hugo Aguilar Ortiz, el nuevo presidente de la Corte. Hugo es un abogado mixteco, defensor de pueblos indígenas y de la justicia ambiental que con más de 6 millones de votos fue el más apoyado en las urnas. Su trayectoria va desde asesorar al EZLN en los 90 hasta encabezar procesos de consulta indígena en megaproyectos como el Tren Maya. Es el primer ministro indígena en presidir la Corte. Lenia Batres Guadarrama, autodenominada Ministra del Pueblo, que obtuvo 5.8 millones de votos en las elecciones. Lenia es fundadora de Morena y hermana de Martí Batres. Su carrera va de cajera de supermercado a diputada, asesora presidencial y actualmente ministra. Ha sido polémica por sus roces en la Corte y declarada impedida en el caso de Salinas Pliego. Sus críticos la acusan de falta de imparcialidad, pero ella asegura que su papel es defender a la gente desde el Poder Judicial. Sara Irene Herrerías Guerra, fiscal especializada en derechos humanos. Es doctora en ciencias penales, ha estado en la CNDH, Segov y la FGR, donde su gestión fue señalada por impunidad y por la polémica cancelación de órdenes de captura contra militares en el caso Ayotzinapa. Promete independencia, pero carga con la sombra de las víctimas que no recibieron justicia. Yasmila Esquivel Moza, que logró reelegirse con 5.3 millones de votos, lo que la mantendrá hasta el 2036, acumulando casi 2 décadas en la Corte. Es cercana a la 4T y esposa del contratista José María Riobó. Su trayectoria está marcada por los señalamientos de plagio en su tesis que frenaron su intento de presidir la Corte. Ha votado consistentemente a favor de proyectos clave del expresidente López Obrador, desde la Guardia Nacional hasta el Plan B electoral, y se ha pronunciado en contra del aborto y la adopción homoparental. Loreta Ortiz Alf, también cercana a López Obrador desde 2006 y reelecta con 5 millones de votos. Es académica con doctorado en Derechos Humanos y ha escrito sobre migración y derechos de indocumentados. Desde la Corte votó a favor de la ley eléctrica, el Plan B electoral y la militarización de la Guardia Nacional. María Estela Ríos González, abogada laborista de 78 años. María Estela fue consejera jurídica de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México y en la presidencia, redactando reformas como la revocación de mandato y la Guardia Nacional. Pasó 3 décadas asesorando sindicatos y participó en los acuerdos de San Andrés con el EZLN. Crítica del Supremo Poder Conservador que asegura ejercerá su cargo con independencia, aunque pocos la ven desligada de su cercanía con López Obrador. Giovanni Azael Figueroa Mejía, doctor en Derecho Constitucional por la Complutense de Madrid, académico en la Ibero, investigador nivel 2 del CNI y autor de textos que sirvieron como base para la reforma judicial de 2024. Su perfil rompe con el molde, pues nunca ha sido juez, pero defiende que la Corte necesita voces de fuera del circuito judicial. Su campaña tuvo un tinte polémico con promocionales irregulares, pero lo ven como la apuesta académica de esta nueva Corte. Arístides Rodrigo Guerrero, excomisionado presidente del Info CDMX, que es considerado como la cara más mediática. Es doctor en Derecho por la UNAM y su propuesta incluye una corte itinerante y mayor defensa de derechos de minorías. Su candidatura se viralizó con videos en TikTok y llega a la Corte con juventud, propuestas innovadoras y un estilo distinto, aunque con críticas por su cercanía al oficialismo. Irving Espinosa Betanzo, magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Es abogado de la UNAM con doctorado en Administración Pública y ha sido cercano a la presidenta Claudia Sheinbaum y a Ernestina Godoy. Fue subprocurador jurídico de la Ciudad de México y abogado en causas emblemáticas, como la defensa de Teotihuacán contra el resplandor teotihuacano. Académico y miembro de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. Llega a la Corte con un perfil híbrido entre militancia, tribunales y docencia. Así, arranca hoy la nueva Suprema Corte, que es una mezcla de comunidad indígena, fiscalías cuestionadas, académicos de prestigio, militantes de Morena, sindicalistas históricos y hasta un ministro
que se hizo viral en TikTok. Esta es una corte que promete diversidad, pero que también despierta dudas sobre su independencia frente al poder político. Por primera vez, los ministros llegaron con el voto ciudadano, pero también con campañas cuestionadas, polémicas de plagio, trayectorias atadas al oficialismo y compromisos todavía por probar. La pregunta que nos queda y que tendremos que responder con el paso del tiempo es si esta corte actúa con autonomía e independencia o si se subordinará para convertirse en una extensión más de la política en turno. Se da por inaugurada oficialmente una nueva era judicial en México. Quienes vieron el programa pasado estuvieron bien al tanto de lo que se esperaba con el Mayo. Y como en este espacio se cumple con lo que se dice, repasemos qué fue exactamente lo que pasó. El lunes pasado, Ismael El Mayo Zambada, cofundador y líder del cártel de Sinaloa, se declaró culpable de 2 cargos por narcotráfico y delincuencia organizada ante la Corte del Distrito Oeste de Nueva York, dirigida por el juez Brian Cogan. La audiencia duró 45 minutos y en ella El Mayo aceptó formalmente haber dirigido durante décadas una red criminal responsable de tráfico de drogas, corrupción, asesinatos y lavado de dinero. Durante la audiencia, El Mayo admitió que su organización corrompió a policías, militares y políticos en México para operar con total libertad. También admitió que ordenó asesinatos de rivales y que su grupo promovió el consumo de drogas tanto en México como en Estados Unidos. Cerró su intervención pidiendo perdón a las víctimas de sus actos. La declaración de culpabilidad del Mayo forma parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia, en donde se le impuso una multa de 15,000 millones de dólares. Esta es una cifra calculada como las ganancias obtenidas por el cártel en décadas de operación. En caso de no cubrir el monto, se le decomisarán bienes y propiedades. Con respecto a su pena, recibirá cadena perpetua, aunque se abre la posibilidad de una reducción de condena de entre 5 a 10 años en caso de convertirse en testigo cooperante. Su sentencia se dictará el 13 de enero de 2026. Como era de esperarse, en Estados Unidos se celebró con bombo y platillo este tema. Tan es así que la fiscal Pam Bondi celebró el acuerdo como una victoria histórica, afirmando que el capo morirá en prisión. Pues obvio, está más allá que acá, tiene 77 años y con cadena perpetua, pues cochita. Y que su reinado del terror terminó, cosa que a mí no me queda muy clara que haya terminado el terror del Mayo, ¿verdad? O sea, nada más, hola, vayamos a ver Sinaloa cómo está. Y para la DEA, el caso derrumba el mito de que hay criminales intocables. Y es que hay que decirlo, en menos de 10 años ya están en territorio americano, estadounidense, 3 de los grandísimos capos, el Chapo, Caro Quintero y ahora el Mayo Zambada. Que esto forma parte de este término que en muchas ocasiones decimos de que outsourceamos la justicia. O sea, sí es muy impresionante dimensionar que en Estados Unidos sí se enfrentan apenas y allá, digo, a ver, vamos a decir una cosa. Claro, tienen sus acuerdos, pero al final del día enfrentan un tipo de justicia. Y aquí, mira, felices. El Mayo operando durante décadas con total impunidad. Y claro, cuando dice, pues es que tenía acuerdos con políticos, policías y militares, neta, falta saber con quiénes. Que otra cosa que muchos no saben es que sí se podría convertir en testigo cooperante en el sentido de te comparto información a cambio de algo. Pero hay que recordar, a ver, el Mayo sí ya está muy adulto, ¿verdad? Sí, 77 años queda claro que ya está grande. Pero el Mayo todavía tiene familia. Entonces también ahí empiezan unos que otros acuerdos para ver, pues no solamente cómo se cuida él, porque pues él ya está más allá que acá, sino cómo cuida a su familia. Tan es así que se acuerdan que Ovidio Guzmán, cuando está en Estados Unidos, literalmente de repente tenemos esta imagen de que 17 de sus familiares están cruzando Tijuana. Son ese tipo de acuerdos a los que posteriormente llegan, pero que sepan que en este caso no sabemos muy bien en qué queda. Y otra cosa que también deben de tener muy en consideración es que lo que llega a decir el Mayo como tal, no necesariamente nos vamos a enterar. Y luego son ese tipo de acuerdos que tienen porque empiezan a ampliar la red de contactos para Estados Unidos. ¿En qué sentido? En que, oye, pues yo conozco a fulano, bueno, a Pedro, Paco y Luis, y ellos te pueden ahora compartir la información que necesitas para
conocer cómo se está moviendo actualmente el crimen organizado, que a diferencia de los años en donde estaban el Chapo, Caro Quintero y el Mayo, quedan estructuras muy verticales, es decir, que tienes perfectamente ubicado quién manda y va hacia abajo. Ahorita el crimen se está moviendo más como de manera horizontal, está mucho más desorganizado. Y claro, también hay que decirlo, quien resulta de alguna u otra forma fortalecido frente a esta falta de cabezas, ya digamos, estos grandes capos, pues es el Mencho, que el Mencho, recuerden, es el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Bueno, ya con este paréntesis, vamos ahora a ver qué dijo la presidenta. Y es que ella afirmó que si hay incautación de bienes, México pedirá una parte para destinarla a la población más pobre. Porque sí, yo cuando escuché que él iba a pagar 15,000 millones de dólares, dije, ¿qué húbole? O sea, padrísimo, en Estados Unidos se clavan la lana, que luego ya tienen ahí como que bien distribuido casi que el premio mayor. Y acá nos quedamos sin nada. Digo que obvio, también es parte de la falta de nuestro sistema de justicia, de nuestra falta de Estado de Derecho, pero sí eventualmente las víctimas están acá, que yo sé que responde a una lógica de mercado, de oferta y demanda, y también hay que decirlo, la guerra contra las drogas es una impuesta por Estados Unidos, pero también hay que decirlo, en México no necesariamente somos nada más víctimas, ¿verdad? Hemos tenido décadas de omisión. También la presidenta negó que existan pruebas de complicidad de funcionarios federales con el cártel, aunque admitió que cualquier investigación sería bienvenida. Por su parte, Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad, precisó que hasta ahora los casos de corrupción comprobados corresponden a policías locales y estatales, no a mandos militares o federales, y aparte rechazó declarar la extinción del cártel de Sinaloa, ya que mantiene diversas facciones activas, que como les digo, esta declaración contrarresta con la que hizo Pam Bondi. Ahora, a mí me parece que el caso del Mayo nos invita a reflexionar un montón de aspectos y uno de ellos siendo que simplemente no se puede entender el poder de los cárteles sin complicidad política tanto a nivel local como federal. O sea, tan es así que tenemos el caso de Miguel Ángel Félix Gallardo o Jesús Antonio Aguilar Iñiguez, quienes durante décadas consolidaron la red de protección institucional al narcotráfico. También este caso trae consigo muchísimo significado tanto en lo político como en lo social. Por ejemplo, para Estados Unidos, el caso reafirma su narrativa de control sobre el crimen organizado transnacional y la capacidad de sancionar con severidad a capos históricos. Pregúntenles ustedes si esto los ayuda a disminuir el flujo de drogas, la entrada de drogas, disminuir las adicciones en su población, es otra cosa, pero recuerden que este tipo de momentos sirven también como un discurso propagandístico muy redituable. Ahora, para el caso de México, desde luego que no sirve como un discurso propagandístico, ¿verdad? Lo que sí es que abre grietas al exhibir la persistente infiltración del narco en las instituciones y la vulnerabilidad de la política frente a estas redes. E inclusive hay un símbolo para el cártel de Sinaloa, porque para el cártel de Sinaloa todo esto significa la caída de su último gran fundador, pero no la desaparición de su poder, ya que el cártel mantiene un modelo descentralizado con múltiples líderes y redes operativas. Bueno, y esta semana el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, estará en México. Marco Rubio llega acompañado de una agenda cargada de temas emergentes. Busca avanzar un nuevo acuerdo de seguridad bilateral con México para atacar con firmeza los cárteles, el tráfico de fentanilo, la migración ilegal y el déficit comercial, además de contrarrestar la creciente influencia de China en América Latina. Se prevé que tendrá una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum que, según fuentes oficiales, será en un tono de países iguales, donde se busca intercambiar información y construir confianza mutua sin que eso implique una cesión de soberanía. Y ya que hablamos de cosas que pasarán esta semana, este miércoles, Beijing será el escenario de un desfile militar cargadísimo de simbología. Escuchen bien esto. Xi Jinping reunirá en la plaza de Tiananmen a nada más y nada menos que Vladimir Putin y a Kim Jong-un para conmemorar los 80 años del final de la Segunda Guerra Mundial. Han de decir ustedes, ok, ¿y eso qué? No.
Eso muchísimo, porque ¿qué creen? Es la primera vez en años que el líder norcoreano pisa territorio chino. O sea, el Kim no ha pisado China en años. Y aparte, van a estar todos juntos, China, Rusia y Corea del Norte. Se espera que este desfile sea una demostración de músculo militar entre tanques, misiles hipersónicos y lo último en tecnología bélica. Esto pondrá el poderío chino al frente, mientras Occidente no aparece en la lista de invitados, salvo por un primer ministro eslovaco ahí despistadón que ni en su casa. Ahora, Kim y Putin no se lanzan solos al charco político. No, 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 no. O sea, ustedes no crean que estas cosas son casualidad. Este gesto va a recalcar una alineación cada vez más clara en el tablero global. Es como decir, ¿qué hubole? Aquí estamos, somos muchos y sus sanciones, la neta, ni cosquillas. O como se diría de una manera súper grosera, MLP. Yo no lo voy a decir. Si no saben qué es, busquen qué es MLP. O alguien ponga aquí en los comentarios qué es MLP. Bueno, es prácticamente esa foto. Hola mundo, MLP. Siento que es como eso. No los he visto, pero estoy segura que la foto va a ser así como, ¿qué onda? A ver, recuerden que Putin tuvo muchísima notoriedad internacional ahorita que fue a Alaska, ¿no? Bueno, el Kim va a salir de su país buscando también esa notoriedad internacional, porque aparte está buscando renovar acercamientos y mostrar que su diplomacia como que no está tan muerta como algunos creen. Y además, el desfile le viene bien como carta bajo la manga para impulsar una agenda interna que tiene y negociar alguito con Trump. Entonces, la próxima semana les traeremos la esperada foto titulada MLP y les platicaré si hay algo relevante respecto a esto. Bueno, y ya que hablamos de China, los escándalos del narco llegaron hasta China, ya que hay redes chinas ayudando a lavar dinero de los cárteles y se está hablando de una relación mutualista. Esta acusación viene de la FinCEN del Tesoro de Estados Unidos, que es la misma que acusó a Intercam, Vector y Cibanco, ¿se acuerdan? Bueno, resulta que la FinCEN revisó más de 137,000 alertas de actividad sospechosa que equivalen a la modiquísima cantidad de 312,000 millones de dólares entre 2020 y 2024. En esta revisión salieron a relucir redes chinas profesionales de lavado de dinero que no solo blanquean ganancias del narco, sino que las reinvierten en propiedades en Estados Unidos. Está muy interesante. Miren, por un lado, las leyes chinas restringen cuánto dinero se puede sacar del país. Y por otro, en México hay límites para meter dólares a los bancos. Ergo, dinero sucio que circula por fuera. Y ahí entran las redes chinas vendiendo dólares a cárteles y cobrando en pesos en cuentas mexicanas, que es una operación espejo. El Tesoro estadounidense ha advertido que estas redes son lavadoras profesionales, que son sumamente eficientes, rápidas y que están dispuestos a asumir pérdidas si los cárteles se retrasan en el pago. Algo súper interesante es que el Tesoro también mencionó que muchos compradores extranjeros en Estados Unidos son chinos y que un buen porcentaje podría ser parte de estos esquemas en donde compran bienes raíces a través de mulas o empresas fantasma. Y algo también que llama mucho la atención es que muchas de esas cuentas son operadas por disque estudiantes, amas de casa o jubilados. A veces me da mucha curiosidad cómo se van hilando semana tras semana las notas. O sea, como se me hace extraño de que, ¿qué onda que, por ejemplo, ahorita ya van a entender? Le estoy platicando que va a haber un desfile por los 80 años de la finalización de la Segunda Guerra Mundial y a la par sale esta nota de Argentina. Escuchen lo que les voy a platicar. En Argentina, un anuncio inmobiliario literal de ¿se vende esta casa? Bueno, terminó destapando uno de esos capítulos que parecen literalmente sacados de una película. Y esta es la historia de un cuadro robado por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Se trata de el retrato de una mujer pintado en el siglo XVIII por el italiano Giuseppe Vittore, que es conocido como Fra Galgario. Esta obra pertenecía a un marchante judío holandés de nombre Jacques
Goatsticker, y su colección de arte fue saqueada por los nazis una vez que ocuparon Ámsterdam en 1940. Desde entonces, este cuadro estaba perdido. Nadie supo qué pasó con él, dónde estaba, vete tú a saber. Hasta que años después apareció en las fotos de una casa en venta en Argentina. Resulta que el cuadro aparece en las fotos colgado en un área social de la villa de playa que se está vendiendo y de volada fue identificado por especialistas holandeses que rastrean arte robado durante el nazismo. Este descubrimiento encendió todas las alarmas y en cuestión de muy poco tiempo dieron con que la propiedad en Argentina pertenece a la hija de Friedrich Katgen, que es un alto oficial nazi que huyó a Argentina después de la guerra y que según las investigaciones, Katgen se llevó el cuadro con él y lo mantuvo escondido durante años. Para cuando se dan cuenta de esto, la Fiscalía Argentina actuó rapidísimo y ordenó un allanamiento en la casa. Pero cuando llegaron los agentes, el cuadro ya no estaba ahí. Literalmente se esfumó y hoy nadie sabe dónde está. El caso ahora se investiga como encubrimiento de bienes robados en contexto de genocidio. Los herederos de Goodsticker ya anunciaron que reclamarán la restitución de la obra. Y con justísima razón, pues imagínense que su familia fue una de las más golpeadas por el saqueo nazi y hasta la fecha persiguen decenas de obras de arte que están dispersas en museos y colecciones privadas en todo el mundo. Más allá del cuadro, la historia expone dos verdades bien incómodas. Una, siendo que Argentina fue refugio no solo de nazis, sino también de los tesoros que se llevaron consigo, y que a 80 años del Holocausto el botín cultural del régimen sigue apareciendo en los lugares más insospechados. Y este es un recordatorio de que la historia nunca está del todo enterrada. México sigue teniendo un problema de estructura laboral descomunal. Más de la mitad de la población ocupada trabaja sin prestaciones ni derechos. En el segundo trimestre de 2025, el 54.8% de los mexicanos estaban en la informalidad laboral, una cifra que crece respecto al mismo periodo del año anterior. Para que se den una idea, estamos hablando de 32.6 millones de personas. Y contrario a lo que muchos piensan, esto no es algo exclusivo del sector agrícola o doméstico. Más de 7.7 millones estaban en empresas, gobierno o instituciones, pero sin prestaciones. Otros 5.4 millones trabajan en el campo y 2.2 millones hacen trabajo doméstico remunerado. Los niveles más altos de informalidad laboral se registraron en Oaxaca con un 78.5%, seguido de Chiapas con un 78% y de Guerrero con un 76%, lo que contrasta con Nuevo León, que tiene un 33.7%, Coahuila 34.2%, Chihuahua 34.3% y Baja California Sur con 37.4%. En este programa hemos hablado últimamente mucho de agua y la ONU acaba de recordarnos algo profundamente doloroso. Una de cada 4 personas en el mundo, estamos hablando de más de 2.100 millones de personas, no tienen acceso a agua potable gestionada de forma segura. Y eso incluye a 106 millones que beben directamente de ríos, lagos u otras fuentes sin tratar. Eso se traduce en 3.400 millones de personas sin saneamiento adecuado. O sea, les voy a compartir un dato muy triste que también está asqueroso, pero 354 millones de personas incluso defecan al aire libre y 1.700 millones de personas no tienen servicios básicos de higiene en casa. Los números son muy desgarradores, pero ha habido avances. Entre 2015 y 2024 el acceso aumentó del 50 al 60% y la cobertura básica de higiene del 52 al 71%. Pero estamos hablando de prácticamente 10 años y esa mejora fue bastante lenta. Y en zonas rurales, aunque el asunto ha mejorado, siguen rezagadas respecto a las ciudades. Es bien importante recordar que el agua y la higiene no son un lujo, sino derechos humanos fundamentales para la vida, la salud y la dignidad. Pero como a veces estos datos nos incomodan bastante,
resulte mejor enfocarnos en cosas sumamente relevantes como que Taylor Swift se va a casar con Travis Kelce. En Michoacán, la violencia nos volvió a mostrar su rostro más crudo. Ese que en muchas ocasiones es muy incómodo de ver y de dimensionar. Muy pocos saben que la ciudad de Uruapan quedó prácticamente paralizada después de que capturaron a René Belmonte Aguilar, alias El Rino, que es señalado como jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación en la región. Este operativo ocurrió en la colonia Jardines del Pedregal, que está en la carretera que conecta Uruapan con San Juan Nuevo, donde policías municipales, y ojo con esto, policías municipales, de los que hablamos muy, muy poco, bueno, esos policías municipales lograron detenerlo junto con un arsenal que incluía un arma de fuego, cartuchos útiles, drogas sintéticas, dinero en efectivo, equipo táctico y hasta un dron. Si ustedes se preguntan, bueno, ¿y qué tiene de impactante este arsenal si ya sabemos que cargan con eso? El equipamiento que tienen las policías municipales en este país es mínimo. Y el que lo hayan capturado, a mí de verdad me sorprendió. Tan pronto pescaron el Rino, la ciudad entera activó un código rojo. Esto siendo que comercios bajaron sus cortinas, los ciudadanos se encerraron en sus casas y el temor de una represalia convirtió a Uruapan en una ciudad fantasma. El alcalde, Carlos Manso, confirmó la detención y pidió apoyo urgente al secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, a la Guardia Nacional, a la Sedena y a la Marina, anticipando un posible contragolpe del cártel. Y no era paranoia, porque en paralelo se reportaron intentos de hombres armados por irrumpir en las instalaciones locales con el objetivo de rescatar al detenido, lo que obligó a reforzar de inmediato el traslado del Rino a la Fiscalía General de la República para su envío a la Ciudad de México. A mí este caso me parece muy ilustrativo de nuestra realidad, porque luego, y yo lo pensaba y decía, claro, y luego vemos lo del Mayo y vemos lo que sucede cuando el Mayo termina en Estados Unidos, desata una guerra acá. Y justo lo del Rino nos recuerda lo que significa quitar una pieza clave en el tablero del crimen organizado, porque eso es sinónimo a calles vacías, familias escondidas y aparte un clima de miedo colectivo que nos recuerda que en territorios donde los cárteles mandan, el poder del Estado todavía se siente frágil y en muchas ocasiones insuficiente. La detención del Rino es un golpe importante contra el cártel Jalisco Nueva Generación en Michoacán, pero también es un recordatorio de la fragilidad institucional, porque capturar a un líder no significa pacificar una región, sobre todo cuando detrás de cada jefe de plaza hay estructuras completas listas para suplirlo. Y Uruapan nos recuerda una tristísima realidad, que un capo menos no necesariamente es sinónimo de tranquilidad y que cada detención puede ser apenas el comienzo de una nueva ola de violencia. Vamos a su gustosa sección de breves pero importantes, comenzando, esta ya se las había anticipado un poco, pero no había entrado en vigor, que Estados Unidos elevó los aranceles a las importaciones indias al 50%, o sea, al doble de lo que ya tenían impuesto este mes. Yo ya les había anticipado por qué iban a tomar esta decisión. Si alguien puso atención, ya sabrá por qué. Si no puso atención, le voy a recordar. Y si no estaba aquí, se perdió de grandísimo contenido, pero qué bueno que ya está por acá. A ver, esta decisión la toma Estados Unidos bajo el argumento de que India sigue comprando petróleo ruso. Y según Trump, eso es sinónimo a financiar la guerra en Ucrania. Esta decisión del arancel golpea fuerte a India, pues afecta hasta el 66% de sus exportaciones a Estados Unidos. Estamos hablando de sectores clave como textiles, joyería, camarón, muebles. Y aparte, pone en riesgo millones de empleos. Algunos analistas hablan de caída de hasta el 70% en envíos y una pérdida de 1.000 millones en exportaciones. El gobierno alemán aprobó un plan para lanzar una campaña de reclutamiento militar voluntario, impulsada por el temor a un Rusia cada vez más agresivo. La meta es escalar de los 180,000 soldados efectivos actuales hasta los 260,000 soldados profesionales, más 200,000 reservas. Esto con el ojo puesto en lo que exige la OTAN.
El gobierno planea lograr su misión con un cheque al portador, que es básicamente ofrecer un sueldo de más de 2,000 € netos al mes, capacitación en idiomas y drones y hasta licencia de manejo subsidio. El primer objetivo es llegar a 15,000 voluntarios este año, con miras de llegar a 40,000 nuevos jóvenes por año hacia 2031. La estrategia incluye que a partir del próximo año todos los jóvenes de 18 años reciban un cuestionario obligatorio sobre su disposición a servir. El regreso al servicio militar se mantiene opcional, pero hay voces que empiezan ahí más o menos a coquetear con la idea de que sea un regreso al servicio militar obligatorio. Voy a una noticia que a mí de verdad me llenó de felicidad y emociones, que hay que decirlo, desde que regresé a grabar hace 3 semanas, no hemos dejado de recibir noticias súper positivas de deportistas y atletas mexicanos. Y fue el caso de Renata Zarazúa, que escribió una página dorada en el tenis mexicano. Renata fue al US Open y eliminó a la sexta del mundo, Madison Keys, con un partidazo. Fue el primero top 10 que derrota a una mexicana en Grand Slam desde 1995. Más que una victoria, fue un acto de reivindicación, pues la jugadora número 82 del mundo superó errores, nervios, expectativas y demostró lo increíble y resiliente que es el talento mexicano. Y ya que hablamos de talento mexicano, después de más de 8 meses fuera de la Fórmula 1, Checo Pérez oficialmente regresa a la pista. Cosa que ya sabíamos, pero bueno, siempre hay que esperar al anuncio oficial. Y la semana pasada se confirmó que en efecto Checo regresa a la Fórmula 1 con Cadillac, que hará su debut en 2026. El contrato de Checo está activo hasta 2027 y se podría extender si los resultados llegan y le son favorables. Y a Checo lo va a acompañar en esta ocasión nada más y nada menos que Valtteri Bottas. Trump lanzó una nueva advertencia. Si los gobiernos siguen aplicando impuestos o regulaciones digitales que, según él, perjudican a las grandes tecnológicas estadounidenses como Google, Meta, Amazon o Apple, habrá aranceles de castigo e incluso restricciones a la exportación de tecnología y chips. No mencionó países específicos, pero sus palabras están claramente dirigidas a la Unión Europea y el Reino Unido. Se preguntarán ustedes, ¿cómo por? Bueno, les platico. La Unión Europea ha estado imponiendo normas como la Digital Services Act y la Digital Markets Act, que son dos normas para frenar prácticas monopólicas y limpiar las redes sociales. A estas normas, Trump las ha calificado como una forma de discriminación digital que beneficia, según él, a empresas chinas y que agrede a las estadounidenses. Que sepan que alrededor del mundo hay como unos 19 países con impuestos digitales vigentes, pero se ha elevado tanto el tono que inclusive Canadá ya tuvo que suspender su versión después de esta presión estadounidense. La Unión Europea, por su parte, no se queda callada y recordó con firmeza que tiene soberanía para regular su espacio digital en defensa de la democracia y que sus leyes no atacan empresas basadas en una bandera específica, sino a las prácticas que ponen en riesgo tanto la competencia como la transparencia. Y en noticias que parecen broma, pero no lo son, el Museo de Van Gogh está al límite de cerrar sus puertas. Y esto no es por la falta de visitantes, que han sido casi 57 millones quienes han ido a este museo desde 1973, sino por el descuido de su edificio histórico que se está cayendo literalmente a pedazos. El gran problema es que la remodelación costaría unos 104 millones de euros y si no hay apoyo del gobierno, el museo podría cerrar. Lo tenso de este tema es que bajo un acuerdo de 1962, el gobierno se comprometió en retribución por recibir los tesoros artísticos de Van Gogh, ¿verdad? O sea, como dando y dando. El gobierno dijo, yo construyo y mantengo el museo. Pero después de 2 años de negociaciones, que la verdad no han resuelto absolutamente nada, el Estado dice que ya da suficiente subsidio, mientras el museo insiste en que necesita recibir unos 2,5 millones de euros más, lo que equivale a elevar el monto anual de 8,5 a 11 millones de euros. Para mantener viva la obra de Van Gogh y este museo que la verdad sí está muy increíble, el museo ya usó 50 millones de euros de sus reservas solo para compensar el ingreso perdido por cierres parciales planeados durante la reparación. En este caso está
muy claro que si no hay fondos, el arte y el turismo que lo acompaña podrían ser los primeros en pagar la factura. Ahora sí que ojalá que en los Países Bajos sepan que los girasoles no se riegan solos. Sorbito. Hace mucho no lo hacía. Ucrania vivió su ataque más letal desde la cumbre Putin-Trump en Alaska. O sea, 2 semanas después de ese encuentro que a muchos nos esperanzó, misiles y drones rusos sembraron horror sobre la capital de Ucrania. Los proyectiles, que fue una combinación de balísticos, cruceros y drones kamikaze, impactaron de madrugada en al menos 13 puntos de la ciudad. Las defensas aéreas lograron derribar casi todos los drones y misiles, pero unos cuantos de alta velocidad alcanzaron sus objetivos. El presidente Zelensky calificó el ataque como una respuesta de Moscú al llamado global por la paz y un rechazo directo a cualquier vía diplomática. Pidió sanciones más duras y urgió a aliados como China a actuar. La Unión Europea y el Reino Unido, que por cierto sus edificios en Ucrania resultaron bastante dañados después de este ataque, protestaron estos actos y anunciaron nuevos paquetes de sanciones. Para ir terminado el programa, yo les voy a decir una cosa. Esta semana como que no hubo tantísima información política en México, no tanta, más que los sí o no, sí o no. Eso es algo súper regio, no sé si sepan lo que es sí o no, pero ya saben, a excepción de esos madrazos que se metieron, pero es un respiro, porque a partir de esta semana se viene, pero con tocho morocho la información. De tal forma que dije, mira, voy a cerrar con estos 2 casos que son bien interesantes, que constituyen casos realmente muy mediáticos de escándalos perturbantes que han estado al centro de la discusión desde un caso hace muchos años y otro recobró atención hace poco. Voy a empezar con el primero, siendo la enorme especulación de la pareja de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell. Si no han visto las series en Netflix de estos 2 personajes abominables, monstruosos, véanlas. Y bueno, si no la han visto y no saben quién es la Ghislaine está condenada a 20 años por tráfico sexual de menores. Recuerden ustedes que todo el caso de Epstein a Trump se le empezó a salir de las manos y ha sido de verdad que un verdadero borlote que han sabido contrarrestar muy bien a partir del encuentro de Trump, Putin, ya saben, que si el mayo, eventualmente juegas con la comunicación para ir contrarrestando este tipo de polémicas que a Trump sí le empezó a afectar bastante. Y en este caso resulta que hubo un mega plot twist. Y la Ghislaine Maxwell dio una entrevista bajo juramento al fiscal general adjunto Todd Blanche. Y esta entrevista fue publicada por el Departamento de Justicia. Lo más polémico de esta entrevista y lo que a mucha gente como que no le checa es que la Ghislaine Maxwell negó que existiera alguna lista de clientes o un mecanismo de chantaje secreto, como siempre se ha especulado. Y como siempre especularon los del movimiento MAGA, que es el movimiento de Donald Trump. El mismo Trump lo llegó a especular. También la Ghislaine Maxwell defendió a Trump ante cualquier insinuación impropia y ella aseguró que nunca presenció alguna conducta sexual cuestionable de su parte, inclusive dijo que lo admiraba mucho. En la entrevista, Ghislaine evitó entrar en temas graves. Es más, ni se molestó en especular sobre la muerte de Epstein, aunque sí dejó como que claro que ella no cree ni en un suicidio ni en un asesinato público. Y he de decirles que si la entrevista de la Ghislaine Maxwell fuera un examen, diríamos que ella lo mega aprobó y que aparte terminó con un premio porque la transfirieron a una prisión de seguridad mínima en Texas. Y no sé ustedes, pero a mí todo esto me suena a que esta entrevista fuera más como que una estrategia que se aleja muchísimo a la justicia que merecen recibir las víctimas. Y en otro caso, 36 años después de matar a sus papás en Beverly Hills, los hermanos Lyle y Eric Menéndez volvieron al centro de la discusión y esta vez ya no por la serie, sino porque la semana pasada les negaron la libertad condicional. Yo sé que muchos estuvieron atentos a que llegara este día. Después de la serie, estuvieron muchos al tanto del caso y viendo cómo se iba a terminar de resolver. Y es que ambos cumplen cadena perpetua desde 1996, pero en mayo de este año un juez les abrió la puerta para solicitar libertad condicional por primera vez.
Y después de las audiencias, el fallo de la semana pasada fue que seguirán en prisión. Los motivos varían. En el caso de Eric, pesaron antecedentes como el uso de celulares de contrabando y problemas disciplinarios adentro de prisión. Y en el caso de Lyle, los evaluadores lo describieron como manipulador, con rasgos antisociales y sin la rehabilitación suficiente. La conclusión fue que ninguno de los dos está listo para salir. Ahora, los hermanos Menéndez podrán volver a intentarlo en 3 años, aunque si mantienen buena conducta podrían buscar una revisión antes. Mientras tanto, sus abogados alegan que hay nuevas pruebas de abuso sexual que reforzarían la versión de que actuaron en defensa propia, algo que la fiscalía califica de engañoso. Y bueno, por ahora el sistema judicial estadounidense le cerró la puerta y el eco mediático, con series, campañas en redes y hasta el apoyo de famosos como Kim Kardashian, simplemente no alcanzó para cambiar la decisión. ¿Qué voy a platicar hoy? ¿Ya vieron la serie de Marcial Maciel aquí? ¿Cómo no la han visto? Ok, bienvenidos a mi sección para los reales. Sorbito. O a lo mejor para lo que voy a platicar le pueden meter piqueta a lo que están tomando, porque hoy vengo con todo. Miren, yo sé, van a decir, ay, es una rocola o un disco rayado, pero me pasó que la semana pasada en mi Instagram, que yo ya sé que me sigues, si no me sigues en Instagram, insisto, ¿qué haces aquí? Ve a seguirme ya. El tema es que muchos no saben, pero antes de empezar como que en YouTube y demás, yo encontré como una forma muy fácil de crecer en Instagram, creando polémica con publicaciones, la verdad. O sea, mis pensamientos yo los escribía y de repente yo veía que era como, wow, haz de cuenta que está abriendo una caja de Pandora de temas que van desde feminismo, aborto, legionarios de Cristo, Opus Dei, política, de todo lo que me dijeron que no hablara, yo dije, claro, voy a hablar. Y hace mucho no lo hacía, pero en esta ocasión me empezó a generar como mucha impotencia de dimensionar que el documental de Marcial Maciel pareciera que mucha raza lo está ocultando, como que no lo vean. Y luego empezar a dimensionar que mucha gente que sí lo veía de alguna u otra forma empezaba con estos argumentos de, pero ve todo lo bueno que hizo, Bueno, total, yo hice una publicación sobre este tema, muchísima gente se me vino encima. Y creo que lo que muchos no han alcanzado a ver del documental, y porque yo digo que la existencia misma de los legionarios de Cristo es una incongruencia y que en este caso es muy difícil separar al artista de la obra, porque no es como que podemos analizar una pintura separándonos de la persona física, no, esta estructura se fundó a partir de él. Pero lo que me ha dejado en evidencia todo esto, y algo que deja muy en claro el documental y por eso quisiera que lo vean, es cómo esta estructura de poder sigue vigente. Porque al final del día, estos colegios, que muchos no saben, pero yo fui parte de estos colegios durante 15 años. Por cierto, aquí una historia medio chistosa, pero no. El director de mi colegio se topó a mi mamá hace poco y le dijo, ay, ya me enteré que Mariana está en contra de los legionarios. Y mi mamá le dijo, no está en contra, simplemente dice las cosas que ve y no apoya las incongruencias. Y yo, eso mamá, eso, qué bueno que le dijiste. Pero algo que muestra muy bien este documental es cómo estas estructuras siguen vigentes y son propias de cómo se mueve en un porcentaje significativo la clase socioeconómica cultural alta de este país, donde está inmerso de impunidad, de complicidad, de cosas que si bien son incómodas, calladito te ves más bonito y no digas absolutamente nada. Inclusive como las interacciones y el abuso de poder surge también de estos espacios académicos. Y es cómo se han replicado estas mismas estructuras que al final del día van más allá de él. Es cómo se comporta un segmento de la población en este país, llena de clasismo y elitismo, y al final del día también hay que decirlo, de muchísima incongruencia. Fíjense que yo me enteré en estos días que, era como que una pareja que estaba pues muy contenta en los colegios y que la formación y todos estos temas, pero que de repente su hijo mayor, hace un año, se enteró de quién era Marcial Maciel. Tuvo una crisis de identidad de decir, ¿cómo? O sea, ¿cómo me metieron ahí mis papás? Y creo que al final sí son ese tipo de cuestionamientos que todos nos debemos de hacer. Yo sé que en muchas ocasiones es difícil, pero son necesarios.
Han de decir ustedes, ¿por qué está hablando nuevamente de esto? Les voy a platicar por qué. Resulta que la semana pasada, en mis tiempos de aburrición, que no son muchos, pero que ando de curiosa, me topé con una columna que se publicó en el periódico El Norte, que como bien saben es propiedad de Grupo Reforma, por allá del año 1997. Una columna que envejeció bastante mal, por cierto, que les voy a presentar ahorita y se las voy a leer. Pero al momento de leerla, dije, claro, estos son los argumentos que nos comparten en todo y lo pueden aplicar en lo que ustedes quieran. En este caso es, ok, contra un sacerdote, contra la pederastía clerical en México, que sabemos que existe, pero también de repente la escuchas y dices, claro, esto aplica también para los políticos, para ellos que dicen, quiero ver pruebas de las acusaciones y sin pruebas no es cierto. Les voy a leer esta columna que envejeció bastante mal, pero que es ilustrativa de aquellas cosas que de pronto llegamos a escuchar y que nos invitan a ser específicamente sumamente críticos. Esta columna se titula Golpes Bajos, por el abogado del pueblo. Anónimo, ¿verdad? Muy bien. La columna dice así: un lector nos reclamó: ¿por qué no han, refiriéndose a este espacio y al medio, publicado ustedes nada referente a las acusaciones en contra del padre Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo? La respuesta corta a esta pregunta es que en este medio procuramos no prestarnos conscientemente a ser conducto de golpes bajos o puñaladas trapera disfrazadas de noticia, sobre todo cuando son dirigidas contra personas que se dedican a hacer el bien. Pero, como la pregunta nos la hacía el lector con tono de investigador de la PGR que acaba de descubrir el hilo de una conspiración, ustedes, lectores, se merecen una respuesta más larga y completa. Varios medios diversos han difundido el cúmulo de denuncias hechas contra el padre Maciel por exsubordinados de él, en las que le imputan, sin pruebas concretas, conductas indebidas supuestamente cometidas hace años. Estas denuncias son las que en forma de chisme circulan hoy en nuestra comunidad y a las que se refiere el lector que pienso que, al no abordar el tema, encubrimos. No hay ni encubrimiento ni escándalo alguno. Lo que hay es información suficiente en poder nuestro como para saber que no forma parte de nuestra responsabilidad el prestarnos a atacar con ligereza la reputación de figuras sociales valiosas, por otra parte veneradas y admiradas por grandes sectores de la población. Las supuestas acusaciones de abuso por parte del padre Maciel son ataque bajo parte de un grupo religioso, contrario a los legionarios, a quienes pretenden desacreditar para frenar su crecimiento. La defensa a continuación no es del padre Maciel, quien no necesita defensa alguna, pues su obra habla por él. Discúlpenme ustedes, pero es que los hechos. 1. Los legionarios es la orden religiosa de mayor crecimiento en Estados Unidos y en gran parte del mundo. Mientras los seminarios de otras órdenes se vacían por abandono, los legionarios crecen y crecen, ganando cada día más adeptos. Sí, claro, porque los legionarios tenían esta manera de tener un tipo de reclutamiento sectario donde jugaban con tu vulnerabilidad y poco a poco te iban reclutando. Punto 2. Existe una orden adversa a los legionarios que ha sido desplazada en Roma como la orden preponderante, pues sus errores y laxa disciplina han hecho que el Papa reduzca su importancia. Su lugar ha sido tomado por los legionarios el Opus Dei más afines al Papa y a sus encíclicas. De haber tenido más de 50,000 miembros hace una década, la orden a la que nos referimos cuenta con menos de 10,000 sacerdotes. Esto suena justo a los típicos, ya saben, argumentos de nos están atacando nuestros contrincantes y por eso sacaron de repente que tengo una casa en Tepoztlán de 12 millones de pesos. Lo mismito, pero aplicado al padre Maciel. Punto 3. Para atender al enorme crecimiento que tienen en Estados Unidos y con apoyo de católicos estadounidenses que han acogido la religión, con los brazos abiertos, el padre Maciel logró adquirir con donativos de la Grey un complejo de oficinas pertenecientes a la IBM en Hartford, Connecticut, y que será el importante centro de esta orden en ese país. Claro, donde llevaban a muchas personas para posteriormente abusar de ellas. Número 4. A las pocas semanas de esta impresionante adquisición, un grupito de exlegionarios, seguidores del padre Maciel, que dedicados antes no habían dado el kilo y renunciaron,
Ahora, metidos en otra orden, a la misma a la que nos referimos, revelan como gran novedad en un diario de la misma Hartford, Connecticut, testimonios personales no corroborados que datan de hace 30 años y cuando él tenía 40, en contra de su persona, a quienes le imputan graves defectos de conducta personal, que si ya vieron el documental, ustedes sabrían que desde que el hombre tenía 20 años lo corrieron del seminario por conductas inapropiadas y que posteriormente Maciel supo perfectamente a esa edad cómo jugar con la impunidad y con el acceso a contactos y con la red de poder para ir poco a poco protegiéndote. Tan es así que la estructura que él creó era justamente esa, una estructura de poder y un andamiaje lo suficientemente poderoso para morir en completa y total impunidad. Para hacer son, repetimos, hechos que no existe prueba alguna de las imputaciones, ni testigos, ni denuncia concreta alguna a la autoridad eclesiástica. Claro, gran autoridad, la eclesiástica, cómo no. Es el simple dicho de estos ex legionarios, ahora metidos en esta otra orden, obviamente resentidos contra el padre Maciel. Relatan supuestos hechos de muchísimos años que si ocurrieron motivan la pregunta. Si son tan graves, ¿por qué no denunciaron recién acontecidos? ¿Por qué esperaron 40 años a que Maciel fuera una figura dentro de la iglesia para denostarlo? Afortunadamente hemos avanzado ya muchísimo en estos temas como para saber por qué muchas víctimas no denuncian. Sigue la columna. Y escuchen esto. Lo que pasa es que verdes de envidia, al ver la importancia y preponderancia que esa obra de los legionarios, líder, han adquirido y de ver cómo se achica la propia, dejan estas personas su amargura de humanos no rescatados y llenos de coraje, quieren rasgarle la piel a alguien cuyo pecado es sobresalir. Esta es la razón por la que los disfraces de noticia no los vemos con otra cosa que una venganza mezquina. Que no les extrañe que este tipo de comportamiento tan típicamente humano se dé en la iglesia. Basta recordar que Martín Lutero, Calvin y otros también le voltearon la cara a la iglesia y a las órdenes. Además, sepan ustedes que la orden a la que nos referimos, enemiga a los legionarios, es una, y la misma que fue expulsada de Monterrey a principios de los años 70 por auspiciar el guerrillerismo, confundir a la juventud y alborotar en contra del orden social. Me enorgullece muchísimo decirles que después de tantos años esta columna envejeció muy mal y que hoy podemos justamente recurrir a ella para ver estas defensas de manual hacia de pronto quienes reciben denuncias o demandas. Y ojo, esto aplica, insisto, para cualquier ámbito. Y ya que estoy hablando de esto, también quiero aprovechar para que vean el documental de La Luz del Mundo. Se llama La Oscuridad de la Luz del Mundo en Netflix, porque a mí me impacta bastante saber que tenemos, a lo mejor muchos no saben y agárrense con esto, que justo con la elección judicial, algunos de los jueces o magistrados pertenecen a esta secta y que también hay diputados federales que lo hacen. Por último, les quiero recomendar un libro, ya que hablamos de la DEA, y porque también me doy cuenta que hay mucha raza que piensa que la DEA es como lo maximísimo del mundo y que no tienen una agenda unilateral y que también han hecho un gran business a partir de los cárteles, ¿verdad? Bueno, si no conocen mucho este tema y les interesa, les recomiendo el librazo de Pérez Ricard. Se llama 100 años de espías y drogas. Y les garantizo que una vez que lo lean, verán todas las cosas alrededor de la DEA con unos ojos bastante distintos. ¿Dónde está Clemente? Porque vamos a terminar. ¡Clemente! Ay, no sé lo de Taylor y Travis, la verdad no tengo idea. A ver, mi mente, que suele pensar mal y acertar, sí se inclina que es más que nada un stunt de mercadotecnia y para impulsar fines. Y a ver, al final, hola, venimos de la Gaviota y Peña Nieto. O sea, creo que de pronto, en muchas ocasiones, no caemos también en noción de que las parejas pueden ser un acuerdo. Puede haber cariño, pero eventualmente a lo mejor no. Inclusive no esta visión del amor mediante el cual la misma Taylor ha lucrado muchísimo y que ha hecho creer a muchas
niñas, porque ahora Taylor tiene un gran movimiento de niñas. A ver, que Taylor es una fregona y yo admiro muchísimo su carrera y eso es indiscutible, pero al final del día sí es como, no sé si responde a esa misma visión del amor que ella... A ver, no sé mucho de sus canciones porque la verdad no soy fan de Taylor. Una disculpa, pero no es mi música. Yo soy aquí rockerona. O sea, yo soy más de que Janis Joplin en vez de Taylor Swift. Patti Smith en vez de Taylor Swift. O sea, aquí arriba el rock and roll. Ya viene Oasis, qué emoción. Entonces, no sé, a mí siento que a esos niveles hay intereses de por medio y aparte lo que muchas personas no saben es que tienen unos equipos de comunicación y de PR gigantescos. Y al final es muy bueno, o sea, es un buen deal para los dos. Sea lo que sea, ojalá sean felices. Y sea lo que sea, el anillo está bien padre, la verdad. Está bien bonito. Pero yo la verdad es que Travis Kelce me cae demasiado bien y su hermano también. ¿Y saben quién me cae todavía mejor? La esposa del hermano. ¿Cómo se llama esta chava? Ay, ya se me fue el nombre, pero tiene un podcast y se me hace lo más cool, alivianada. Que por cierto, si me preguntan, estoy feliz que ya empieza la temporada del NFL. No le entro al fantasy porque no, ya no tengo tiempo. Y ya estoy suficientemente triste con los malos resultados de mis Tigres. Ahí me ven el sábado haciendo corajes porque estamos perdiendo contra el Mazatlán. Y ahí ando yo viendo en X y de repente me sacan ahí con bombo y platillo algún refuerzo. Nada. Tristísima. Yo ya no estoy para tener más corajes. Y luego aparte viendo cómo estos se andan madreando ahí en el Senado. Tampoco. Yo no tengo tiempo para hacer corajes, la verdad. Yo tengo tiempo para ser feliz y seguir aquí trayéndoles el mejor contenido habido y por haber del internet. Bueno, vamos a terminar. ¿Dónde está? A ver, no, tiempo. Oigan, es que yo a partir de que ustedes me dieron oportunidad de explayarme en los reales, yo sí lo estoy haciendo. Le estoy dejando ver otras facetas mías que no había hecho antes, pero yo sí quiero, o sea, quienes estén aquí, yo quiero saber ustedes qué opinan de esto de Travis y Taylor. Si en efecto es algo como puro y genuino que no trae detrás de sí ningún tipo de agenda de planeación, o si bien es un tipo de fabricación. Me encantaría saber ustedes qué opinan. Yo en lo personal creo que debe haber algo de los dos por ahí. Clemente, el candidato. ¡Wow! Que hay mucha gente que le dice a Clemente candidato. Candidato, acuérdate, los 5 principios. Estamos en campaña de aumentar vistas, seguidores, que nos compartan. 5 principios, compartan, suscríbanse, denle like, déjenos un comentario y píquenle a la campanita para recibir notificaciones del contenido. Gracias por acompañarme una semana más. Me encanta estar aquí con ustedes. Agradezco su confianza, preferencia. Y esto fue todo por hoy. Nos vemos la próxima semana.